Vuelvo a compartir pantalla. Acá. Entonces, ya vimos el tema pronunciación como de combinaciones de letras. ¿Ya? Los voy a silenciar. Silenciar, silenciar. Ahí está, silenciados todos. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Le doppie consonanti, las dobles consonantes. ¿Ya? Entonces, yo siempre les comento el tema como del cantito, del cántico italiano, de ese tono tan agradable que tiene el italiano. Ese tono no se hace como forzándolo, ya que me pasa muchas veces que me hablan con el tonito, así como que fuera un cantito. No, no, los italianos no hablan así. Hacerlo así implica quizás burlarse un poco de los italianos. Si uno va a Italia y les habla todo así, se van a enojar, porque es normal, uno se está como imitando el acento. Ese tono se logra naturalmente pronunciando las dobles consonantes. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de doble consonante. Tenemos las duras y las suaves. Entonces, vamos a poner dobles duras. Vamos a hacer una cosa mejor. Vamos a agregar una tablita. Ahí está. Entonces, vamos a tener por un lado las dobles duras y por el otro lado las dobles suaves. Ahí. Entonces, ¿cuáles dobles duras tenemos? La doble B, B larga, la doble C, soy medio maniático con estas cosas, ahí sí, la doble C, la doble D, la doble G, la doble P, la doble T y la doble Z. Estas son duras. ¿Y a qué me refiero con duras? Se preguntarán. Me refiero... Creo que se me pasó la mano con el tamaño. Las dobles duras me refiero a que yo genero una pausa antes de pronunciar la palabra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Quién no habló antes? Mario, ábrame el micrófono, por favor. Ahí está. Mario, a ver si se le ocurre alguna palabra con cualquiera de estas dobles. Ragazzo. Ragazzo, lo vimos antes, ¿sí? Con doble Z. Entonces, ¿qué estamos aquí pronunciando? Estamos diciendo Ragazzo. Estamos diciendo raga. Y paramos y decimos so. Entonces, vamos a ponerlo como doble. Pero si se fijan, cortamos. Ragazzo. Eso es una doble dura. Así funcionan las dobles duras. Paramos. ¿Mete una T en el sonido también o no? Es que, claro, yo lo que les decía que la Z es como una TS. Ya. Entonces, ahí podríamos decir que hay una T. Pero en verdad es ragazzo. Con la Z. Ahí tenemos otra palabra. Voy a agrandar. Mario, ¿cómo pronunciamos esto? Piatto. Eso, hacemos piatto. Es como cuando éramos niños y nos hacían separar en sílabas, aplaudían de lo mismo. Piatto. Eso significa
plato. Ya. Pomeriggio. Ah, bien, ¿Es doble? Sí. claro. Entonces, ¿cómo se pronuncia esto? Pomerillo. Acuérdense que el G y O es yo. Entonces, lo que nosotros estaríamos diciendo es así. Pomerí, cortamos, decimos yo. Pomerillo. ¿Qué significa pomerillo? Mediodía. No, giorno es día. Tarde. Tarde. Tarde, ojo. Después del mediodía. Tarde con sol. Me refiero a antes de que oscurezca. Ya, acuérdense que nosotros tenemos en español solo una palabra para la tarde. En italiano tenemos dos. Una que es la tarde, que empieza a las 12 del día y termina cuando oscurece, que es pomeriggio. Y después del pomeriggio empieza la cera. La cera empezaba cuando oscurecía y terminaba cuando ya nos vamos a dormir. ¿Sí? Sí. Ya. Mario, ¿cómo se pronuncia eso? Zucchero. Zúquero, muy bien. Ya, entonces lo que estamos pronunciando ahí es su. Vamos a hacer como que fuera su. Paramos. Quero. Zúquero. ¿Qué significa zúquero? ¿Es azúcar o azucarero? Azúcar, perfecto. Ya, entonces, a eso me refiero con las dobles duras. Paramos. Son duras porque no son como armoniosas, sino que paramos. Ragazzo, piatto, pomeriggio, zucchero. Y eso es lo que le da como lo entretenido al italiano, porque pasamos de sonidos duros a sonidos suaves, que vendrían a ser las dobles suaves. Y eso es todo un juego. Duro, suave, duro, suave. Entonces, eso va haciendo pausas, alargues. Y eso es lo que da ese tono tan agradable que tiene el italiano. Ya. Las dobles suaves, ¿cuáles son? La doble F, G, H, I, J, K, la doble L, la doble M, la doble N, la doble S, la doble B corta. Entonces, nosotros, ¿cómo pronunciamos estas dobles suaves? ¿Cómo pronunciaría usted, Mario, la doble M? Que tendría que ser dentro de una palabra. Como M, un poquito más Va, larga. va una palabra. Mamma mía. Mamma mía. Ya, entonces, yo lo que estoy haciendo, voy a exagerar aquí, alargo, alargo el sonido, lo mantengo. Ya, entonces, yo no digo mama, digo mamma, mantengo ese ¿ya? Eso es una doble suave. Mantenemos un ratito ese sonido, no dejamos de pronunciarlo. Entonces, la doble F, yo digo F. La doble L, L. Mantenemos el L. La doble M, M. N. S. Y la W, ahí sí que necesitamos un ejemplo, porque mantenemos el. Yo puedo decir
Avvocato, que eso es abogado. Avvocato. Y aquí es súper importante la diferencia de la pronunciación de la B, que es la B larga, y la VU, que es la B corta. Recuerden siempre que nosotros acá en Chile pronunciamos todo igual, pues. Todo es la B. En italiano no. La B es labial, cerramos los labios. B. La VU es dental. VU es los dientes contra el labio inferior. VU. Es una diferencia muy grande. Y cuando tenemos doble es más grande todavía porque la doble B larga es dura y la doble B corta es suave. ¿Ya? Entonces, ¿se le ocurre algún otro ejemplo, Mario? Un buen ejemplo con una doble S, con una doble L. No se me ocurre. Nada, 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 nada. Una doble N. ¿Qué tenemos ahí? Año, anno. Es eso, anno. Siempre pongo este ejemplo, yo creo que ya están aburridos de este ejemplo. ¿Por qué? Por lo importante que tiene la pronunciación de una doble. Nunca hay que menospreciar a una doble, ¿ya? Porque si yo no pronuncio una doble, directamente voy a estar pronunciando otra cosa, diciendo otra palabra. Entonces, el clásico ejemplo del anno, que significa año, o el anno con H. ¿Qué significaba el anno con H, Mario? No, ¿No? Del verbo avere, loro anno. Sería ellos tiene. tienen o ellos han. Y la palabra ano. ¿Qué significa ano en italiano? Ano, supongo. Ano. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les digo. Muy importante. No es lo mismo, no es lo mismo decir anno que decir ano. Tenía mi profe de italiano en la escuela, que era italiana, romana, cuando era chico, y le preguntaban, decía, éramos niños, decía, maestra, ¿cuántos años hay? Y decía, uno, como todos, ¿ya? No, es ¿cuánti anni hay? ¿Sí? Porque es que en verdad suena a veces un poco burdo el ejemplo, pero ese es el gran ejemplo. Porque la falta de pronunciación de una simple letra cambia completamente el sentido de una frase. Vamos a ver más adelante que hay un ejemplo también súper bueno. Esto estamos hablando de próximos años con suerte. Hay dos tiempos verbales que varían simplemente de una letra, de una doble. Entonces, miren esto. Ya, este siempre es del verbo avere. Si yo digo noi avremo, va a ser nosotros tendremos, futuro. Pero si yo digo noi avremmo, es nosotros tendríamos, condicional. Y cambia solo una doble. Entonces, si yo no pronuncio esa doble, cambia el sentido completo de la frase. Dejo de hablar en condicional y empiezo a hablar en futuro. Imagínense la confusión que puede generar eso. ¿Ya? Oye, ¿cuál es la diferencia de pronunciación entre anno y anno con H? Ninguna. Absolutamente ninguna. La H siempre es muda en italiano. Por eso es El tan contexto. gracioso el puro contexto, claro. Porque el anno es un verbo, entonces siempre va a tener una posición particular en la frase que, que el otro anno, que es año, no la va a tener nunca. ¿Ya? Por eso es tan gracioso escuchar a un italiano hablar en inglés, porque para el italiano la H siempre, siempre es muda y además no están acostumbrados a escuchar nada en inglés. Por lo tanto,
Cuando hablan en inglés, hablan con la H muda y es lo más gracioso del mundo. ¿Ya? Por eso, cuando los italianos cuando leen en inglés, en vez de decir happy, dicen happy, porque no pronuncian la H y pronuncian la doble, entonces dicen happy. ¿Ya? Es una cosa muy, muy italiana. Ya. Entonces, pueden abrir sus micrófonos los que quieran, porque necesito saber si quedó claro, sobre todo Leticia y Victoria. ¿Sí? Súper claro, 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 clarísimo. ¿Me podrían leer un texto? ¿Me podrían leer un trabalenguas así de claro? ¿No? Ya, bueno, no importa, vamos a seguir practicando. Si Sí, sí es broma. podríamos. Lo intentaríamos. Sí, no, pero es broma, es broma. Ya tengo un par de. Por ahí tengo un par de trabalenguas bien graciosos para la pronunciación. Ahora me acabo de acordar de un fonema que no vimos, que lo voy a ver ahora. Que se los podría mandar y se podría hacer una tarea entretenida Sí, para, sí. para ir practicando, porque son en general los trabalenguas del italiano son muy orientados a estos fonemas, ya a los dobles Sí. consonantes, a la Aprender. GL, que se me olvidó que teníamos entre los fonemas que tenemos que ver. Ya tenemos un fonema que es el más pesado de todos para los hispanoparlantes. El fonema li. Li. Ya no tengo ni siquiera cómo Ah, sí, muy escribírselos. difícil. ¿Por qué? Li, Es que no como es, la ojo, familia. no es li, no es gli. Ah, es un fonema muy Li. particular que no tiene transcripción al español. Ya es li. Jogling. Es un sonido nasal, muy nasal. Li. El sonido sale completamente por la nariz. ¿Ya? Mantenemos, yo siempre digo, al final, a ver si a veces funciona. ¿Cómo producimos el sonido li? Lo producimos con, fíjense, la lengua, el, el medio de la lengua, o sea, podríamos decir la parte de atrás de la lengua, pegada al paladar. Y la Li. punta, y la punta de la lengua hacia abajo, pegada a los dientes de abajo. Y la boca como que nos estuviéramos riendo, con la boca como abierta. Li, li. Y van a ver que si hacen eso, en el momento en que ustedes pegan la lengua al paladar, la parte de atrás, el sonido ya no sale por la boca, sale por la nariz. Entonces, por eso uno dice li. 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 Por ahí Li. sonó bien, Patricia. Li. 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 Bien. Ya, entonces, eso también, igual es un fonema que a mí me preocupa poco porque yo sé que es el fonema más difícil, porque nosotros no Sí, tenemos nada parecido a ese fonema en español. Ya es un fonema completamente nuevo al cual yo no puedo enganchar, como por ejemplo cuando decía el G, claro, es lo mismo cuando nosotros decimos YI, G. Aquí no, po. El G no tengo nada parecido. Entonces, pura práctica. La lata es que es un fonema súper común del italiano. De hecho, li, lo que tengo escrito aquí, es un artículo. sí. Entonces se repite constantemente. Nosotros decimos li. Liomini. Gli uomini. No es homini, Uomini. 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 Liu uomini. Exacto, es gli uomini. Uomini. Acuérdense que nosotros pronunciamos todas las vocales. Sí, Uomini. uomini. Significa Uomini. los hombres. Ya, entonces, efectivamente es un fonema que nos va a perseguir como una pesadilla, constantemente. Liuomini. Igual. Ya, a propósito de eso, ya que vimos como el tema pronunciación, la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos singulares y plurales? ¿Alcanzamos a ver un poquito? ¿Qué nos toca ver ahora? Li
Ahí tenemos de nuevo gli articoli, los artículos. Y aquí es donde ya se empieza a poner un poquito pesado este idioma tan bonito que es el italiano. ¿Por qué? ¿Cuántos, a ver quién tiene, Ivonne, tú que tienes prendido el micrófono, ¿cuántos artículos existen en español? Ojo, en español. Artículos definidos en el español. Sí, no me lo ¿No sé. sabes? Ya, el 4. 4. La, El, el, La, los, la, los, la, sí, la, los, las. las. 4. El, los, la, los. La, Nosotros las. somos tremendamente suertudos y tenemos solo 4 artículos definidos. ¿Cuántos artículos definidos hay en italiano? 7. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer una cosa. Los voy a volver a dejar callados a todos, pero Ivonne, voy a necesitar que vuelvas a prender tu micrófono. Súper. ¿Ya? Entonces, Ivonne, con Ivonne vamos a ver el tema artículos. Ya. Vamos a partir. Yo te voy a ir ayudando. ¿Ya? Podríamos decir que para él, en italiano tenemos 3 artículos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los artículos masculinos singulares en italiano? Luis. No, lui No, es ya. él. Ese es lui. ¿Ah? Es un pronombre. El Sí, lui, tienes razón. lui es un pronombre personal que vendría a ser él. Sí, No, es que no es sé. el artículo. Uno así se confunde, la verdad. Ah, mira, Il. il. Te doy el primero. Sí. Il. Il. ¿Cuándo usamos il? El. ¿Cuándo usamos el artículo il? Vamos a borrar esto para que no nos confunda tanto. ¿Mm? Dime un ejemplo. ¿Qué palabra le pondrías il? Il mangia. No, ¿No? te vuelves a confundir. Estoy muy entonces. Te estás confundiendo con el francés. Porque il en francés es él. En italiano, él come, es lui. Entonces sería lui mangia. Pero yo aquí estoy hablando de il, artículo definido. Más simple, il ragazzo, Il ragazzo, sí. que vendría a ser el muchacho, Sí, es verdad. Y es verdad, estoy ¿cierto? tomando clases de francés los jueves. Ah, es que lo sé, pues yo también estoy aprendiendo francés, así Claro. que yo sé que eso confunde. Sí, ya. Ya en italiano, Ya. il es un artículo, no un pronombre. Entonces yo digo il ragazzo, que vendría a ser el muchacho. Il ragazzo. Sí, Entonces, ¿cuándo uso yo el artículo il? Cuando tengo una palabra masculina singular, como ragazzo, que empieza con qué, singular. Ivonne? ¿Con qué empieza il ragazzo? Il ragazzo con una persona. No, ¿con qué empieza il ragazzo? Con una R. Ah, sí. Il ragazzo con una R. ¿Ya? ¿Y qué es la R? ¿Es una Una consonante. consonante? Una consonante. Exacto. Entonces, Ragazzo. palabras masculinas singulares que empiezan con consonante usan il. Il ragazzo, Il ragazzo. il cane, que significa el perro, il libro, que significa lo mismo, el libro. Ya, todas estas empiezan con consonante y son masculinas singulares. Ya. Gracias, Ivonne. Puedes Ya, apagar el micrófono. perdón. No, tranquila. Ahora lo va a abrir Doris. Doris. ya. Entonces, teníamos otro
artículo definido masculino singular. De hecho, tenemos otros dos. Sí. ¿Cuál es el otro? Dime otro. Teleapóstrofe. Ujú. La L apostrofada. Perfecto. ¿Cuándo usamos la L con el apóstrofe? Cuando la palabra empieza con vocal. Perfecto. Cuando empieza con vocal. ¿Ejemplos? ¿Me puedes dar El un autobús. ejemplo? El autobús. ¿Otro? Espera. Loroglio. ¿Cómo? Proglio. Orologio. ¿Puede ser eso? Orologio. Eso. Ya, vamos a ver. ¿Qué significa el autobús? El autobús. El bus. El autobús o el bus, pero para que se hagan una idea que no es cualquier bus, lo vamos a hacer bien chileno. La micro. La micro. ¿Ya? Porque el bus, por ejemplo, el que tomamos no sé, Turbus, Pullman Bus para ir a otra ciudad, tiene otro nombre. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, el autobús es Ya. el que tomamos en la calle para ir a otro lugar de la ciudad. Que vendría a ser nuestras micros. L'orologio, ¿qué significa? Reloj. El reloj. Bien. Acuérdense pronunciación. Orologio. Yo. Ujú. ¿Qué pasaba? ¿Cómo yo hago fonéticamente esta L con el apóstrofe? Simplemente se la agrego. Se unen. ¿Ya? Se unen a la palabra. Entonces, por ejemplo, con el autobús yo digo autobús. Así suena. El autobús. Simplemente lo acoplamos. Lo acoplamos al sustantivo. Súper, entonces dijimos, il para palabras que empiezan con consonante, todo esto siempre masculino singular. La L con la L apostrofada para palabras que empiezan con vocal, pero teníamos un tercer artículo masculino singular, que era el más pesado de todos, el lo. Este tiene varias reglas. ¿Cuándo usamos el lo? S más consonante. Exacto, cuando tenemos una palabra que empieza con la consonante S más otra consonante. ¿Cuándo más? Con palabras que empiezan con GN. Con GN, súper. ¿Cuándo más? Z. Z, súper. ¿Cuándo más? No me acuerdo. No me acuerdo. Es que la última es pero muy específica. Ya estas tres, S más consonante, G y Z, son las palabras más comunes que vamos a encontrar. ¿Cuándo más vamos a agregar? Con palabras que empiecen con PS. O, ¿Ya? y nótense aquí la locura de esta, palabras que empiecen con PN. Ahora vamos a ver Qué ejemplos. raro. ¿Cierto? Y después vamos a decir que con palabras que no sean, que empiecen con letras que no sean del alfabeto italiano como la Y. Vamos a ver ejemplos de todo esto. Yo cada vez que les enseño el lo, les voy agregando una pequeña... Esa no estaba en mis libros, la Y ni la PN. Exacto. Lo que pasa es que cuando lo paso a la primera y empezamos con el PSPN y la Y, ¿Sí? se es demasiada información, entonces se empiezan a confundir. Como son... Lo estás tirando en pildorita. Claro, porque son, sobre todo la PS, la PN y la Y, son muy poco comunes. Entonces al final son palabras sueltas que usan el lo. Ya. Vamos a ver. ¿Se te ocurre algún ejemplo con S más consonante que use lo? Los sport. Los sport. Perfecto. ¿Qué significa? El deporte. El deporte. ¿Alguna otra? Con Z, o sea, con GN. Son poquitas. No. Es que te iba a decir ñoqui, pero no, po. Es que, ojo Porque ahí. ñoqui es plural. Es plural. Pero ¿cuál es el singular de ñoqui cuando yo tomo solo uno? Nosotros conocemos la regla de singulares plurales. Es Ahora O, tienes que hacerla a la inversa. Si en plural O. termina en I, claro, O. Entonces lo. Y es los ñocos. Ñoco. Bien.
Ay, qué raro, es que nunca uno escucha eso. Exacto, es que lo que Lo pasa es escucha que en uno está plural. acostumbrado como a hablar en plural de los platos, ¿ya? Y en la traducción al español nos quedamos solo con el plural. Claro. Entonces, también es una cosa súper común, por ejemplo, mira, de hecho me sirve otra palabra con S más consonante, que nos sirve muy parecida a esta. Lo Los spaghetti. spaghetto. Ah, Nosotros estamos claro, acostumbrados a spaghetti en spaghetti. plural, pero cuando yo tomo uno, solo uno, es lo spaghetto. ¿Por qué? Porque empieza con S más consonante, pues, SP. Claro, claro. ¿Ya? Los dos aquí estoy pensando con SP y aquí con GN. Con Z, los zucchero. Lo zucchero, perfecto. Lo vimos antes que era el azúcar. Súper. Y mira, te voy a poner ejemplo de PS. Muy común. Ah, Y ojo, en italiano se pronuncia la P y la S. Entonces nosotros decimos lo psicólogo. Psicólogo. ah, ya, Y casi pareciera como que lo juntamos. Lo psicólogo. De ya, hecho, de hecho, eh, el lo, el lo está hecho como para mantener la unidad de la pronunciación. ¿Ya? Entonces, la palabra sport, que nosotros tenemos de repente la mala costumbre de ponerle una E y decimos sport, mm, spaghetti, ¿ya? En italiano está hecho para que yo pueda pronunciarlos prácticamente como una sola cosa. los sport. Y yo digo los sport, los spaghetto, los zucchero, los psicólogos. Está hecho, es como Ya, el francés tiene una cosa que se llama la liaison. En italiano un poco lo mismo. Es juntar, juntar el sonido, hacer como una sola palabra. ya, Para eso están los sport, los spaghetto, los gnocco, los zucchero, los psicólogos. Fíjate con PN, lo neumático, pneumático. Entonces, ¿qué hago yo? Como yo sé que la palabra pneu es difícil partir una palabra con claro. pneu, hago esto, po. Juntas el lop. Lop neumático, lop neumático. Ya, Y aquí esta era nueva, palabras que empiezan con Y, que son generalmente palabras que no son italianas, porque el italiano no tiene Y. Lo yogurt, perdón. ah, luego yo, ya. Y cargan la O, lo yogurt. Y es, ya, es yogur, no es yogur. Exacto, no es yogurt, es yogurt. Entonces, lo yogurt es el yogurt. Ya, También muchas veces lo van a encontrar en italiano así, con J, porque en realidad la J tampoco existe en italiano. Entonces ¿no? las dos las pronuncian como una Y. Ya, Entonces lo pueden encontrar escrito de las dos maneras, pero se pronuncia siempre igual, lo yogurt. ya, ¿Ya? ya. Entonces, aquí tenemos recién la primera parte de los artículos, los masculinos singulares, que dijimos que en español es el, nosotros tenemos il, tenemos el l y tenemos el lo. Por eso, yo ahora se los puse como traducción, pero generalmente no podemos traducir. Porque muchas veces me preguntan, ¿y cómo se traduce il? Se traduce el. ¿Y cómo se traduce la del apostrofada? Se traduce también, pues, el. También, ¿Y qué claro, significa lo? El. O sea, nosotros tenemos uno, los italianos claro. tienen tres. Entonces, Tienen tres. no podemos al A la misma final traducción. traducir porque lo vamos a traducir siempre igual y en ese sentido no nos va a servir de nada. Ya, ¿Ya? sí. Súper, ya. ¿Pueden abrir todos, por favor, sus micrófonos? Abran sus micrófonos. Necesito saber si tienen alguna duda con lo que hemos visto hoy. Para Victoria y para Leticia, yo sé que esto es harta materia.
Es dura esta materia. Pero la vamos a ir viendo de a poco, vamos a ir repitiendo siempre. Hay Cada que vez irla repasando en realidad también. Está en nosotros ir revisando el video y Exacto. Entonces, vuelvan a ver la clase si pueden, si tienen tiempo. Es útil, sobre todo esta parte de los artículos que están en la parte 2. ¿Ya? Y ahora igual les voy a dejar una pequeña tareita para mañana. O sea, para mañana, sí. Al próximo miércoles. ¿Ya? Giuseppe, Sí, Patricia, después Leticia. Patricia, que había preguntado. a ver, dijiste que la Y y la J no existen en italiano. Aparecen en los alfabetos modernos del italiano, pero no hay palabras en italiano con palabras extranjeras. Exacto. Ya. ¿Y qué otras letras no aparecen en el italiano? Además de la La Y ¿Ya? y la X. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si ustedes ven un alfabeto italiano, ahora aparecen todas menos la ñ. ¿Ya? Entonces aparece la J, aparece la K, la K tampoco es del italiano, es del griego. Pero más que nada, cuando las veamos en italiano van a ser siempre con extranjerismo, con palabras extranjeras, no del italiano. Ok. Y ahora sí, Gracias. Leticia, que me quería preguntar algo. sí, no, en realidad no era preguntar. Lo que pasa es que yo tengo un problema en un ojo. Ya en el ojo izquierdo tengo Sí. un tumor en lo que es la nariz, en la silla turca, entonces me topa con el nervio óptico. Yo la ¿Ya? semana pasada hice clase sin parche porque igual como que me da un poco de vergüenza recién conociendo, poniéndome el parche. Pero si no me pongo el parche veo todo desvirtuado. Ya. Todo desvirtuado. Entonces, como para que sepan ahí que esa es la razón por qué tengo que andar con un parche en el ojo. Perfecto. Sí, Totalmente entendido. ningún Tranquila. problema. Entonces sí, lo que pasa es que de repente se me desvirtúan, ponte tú aquí en el mismo teclado, se me mueven un poco los números porque no enfoco bien. Ya. Ya con el parche no enfoco bien. Súper. Entonces, No, por eso no te preocupes. Nada, no hay ninguno, o sea, nadie, yo creo que nadie tiene problema ni No, nada. ningún problema. No, ninguno. Así que tú tranquila. Tranquila, lo importante es que veas bien. si el problema es más para mí que de repente no enfoco bien, entonces no encuentro el teclado que tengo que apretar cuando tengo que apretar para activar el audio, sacarlo. Claro. Me pasa. Eso. Sí, no, pero no te preocupes. Y si te sirve más funcionar con el parche